dibujáramos una cebolla con cuidado, veríamos perfectamente todo lo que son los nudos, los entrenudos del tallo, ¿verdad? Y vemos que es una estructura cuyos entrenudos pues no se elongan, por eso permite esa formación de sobreposición de las hojas, de la base de las hojas, que al engrosarse forman el bulbo. Un bulbo, pues como en el caso hay cebollas que pueden medir hasta 10 centímetros más de diámetro, ¿no? Hasta 15 centímetros de diámetro, y esa es una estructura, es un bulbo constituido por las catáfilas o hojas modificadas de la planta de cebolla. Ajá. Lo mismo ocurre en el poro. Y en el caso de los ajos, la diferencia es que es un bulbo compuesto, es una estructura en forma de bulbo, vamos a la redundancia, pero está formada por muchos verticilos de hojas que vienen siendo bulbos simples. Entonces, cada diente de ajo con las hojas que lo protegen o que lo están cubriendo, vendrían siendo bulbos simples, bulbitos, bulbos simples. Y entonces, sobre una cabeza de ajo o bulbo de ajo puede haber infinidad de dientes. Hay ajos, plantas de ajo, que solo forman un diente. Hay desde ese extremo hasta cabezas de ajo que pueden tener más de 50 dientes. Entonces, ya por toda la gama de número de dientes que podamos encontrar, que podamos imaginar, tamaños de diente diferentes, formas de diente diferentes, pero esos vienen siendo bulbos compuestos a su vez de bulbos simples, que cada diente sería un bulbo simple, porque es la hoja carnosa que acumula reservas, más todas las que le rodean, que son hojas modificadas, que son las hojas de protección. Entonces, esos son los bulbos. Cuando nos referimos a bulbillo, cuando hemos mencionado la palabra bulbillo, nos referimos a una estructura de propagación de los sistemas de producción agrícola. Porque, por ejemplo, en el caso de la cebolla, podemos tener los dos sistemas de establecimiento que ya hemos mencionado. La siembra directa, ¿sí? Colocando la semilla directamente en el terreno, ¿sí? En algunas regiones se hace y después se hace un raleo para más o menos dejar establecido el número de plantas deseado en una superficie determinada. En otras ocasiones, que es lo más generalizado, se utiliza el trasplante a partir de plántula ya sea obtenida en almácigo en suelo o en almácigo o en charolas, en invernadero. Están las dos modalidades, las dos son viables, ¿verdad? Cada una con sus ventajas y sus desventajas. No por sembrar el suelo es malo, ¿no? Bueno, tiene sus ventajas también, algunas desventajas, lo mismo que las charolas. O sea, si bien es cierto, en las charolas procuramos controlar de mejor manera los factores ambientales y de riego y de nutrición, también tiene ciertas desventajas, particularmente para el cultivo de cebolla. Ajá. Y entonces, otra modalidad que se utiliza en el establecimiento de cultivos de cebolla, partiendo de que, por ejemplo, y que surgió principalmente en las zonas de temporal, fue el establecimiento de cultivos de cebolla a partir de bulbitos. Entonces, lo que se hace es que las plántulas en los almácigos en suelo, más o menos una plántula debe estar lista en 45 días, desde la siembra hasta que está lista para llevarla al terreno. Es una plantulita que puede tener unos 5 milímetros de diámetro en promedio. Hay que llevarla al campo cuando tiene unos 15 centímetros en promedio de altura. No obstante, a veces hay que quitarle un poco de follaje para inducir el engrosamiento de la región del pseudotallo de la plántula y que al llevarla al campo no se vaya de lado. Eso es lo normal en las plántulas para trasplante. Pero en condiciones de temporal, como ahí no tenemos forma de asegurar que haya humedad al momento del trasplante, entonces lo que se estila es dejar la plántula en los almácigos más tiempo, 70 días, a veces hasta 90 días, 80 días, 75 días, ¿sí? Dependiendo la forma en que el productor maneja el cultivo. De tal manera que para esas fechas, ¿sí? De hecho, después de 60 días, las plantas ya empiezan a formar el bulbito en la parte de abajo. Se empiezan a formar los bulbitos, entonces lo pueden dejar 60, 65 días. Ya cuando el bulbito de la parte de abajo alcanzó un diámetro de 1.5 centímetros, máximo 2 centímetros, entonces esas plantas se sacan y se dejan asolear, ¿sí? Se dejan asolear. Se puede practicar algo que se llama enchufado, que consiste en ir sacando ciertos segmentos del almácigo y los bulbitos se van cubriendo con el siguiente manojo de plantas que se arrancan, ¿sí?
y así sucesivamente, para permitir que se deshidraten los bulbillos, esos bulbitos que forman las plantas. Ya después de que pasan algunos días, esos bulbitos pues pierden el follaje y quedan como una serie de canicas, ¿no? Y esos son los bulbillos que se utilizan para el establecimiento de los cultivos por bulbillo. Ajá. Entonces, como les comentaba, la duración del bulbillo en el almácigo pues va a depender de la técnica que utiliza el productor, depende también del material. Entonces se puede dejar desde 60 días, 70 días, a veces más, a veces menos. Va a depender, bueno, de las características del bulbillo que se desea llevar al campo. Ajá. Pero a eso nos referimos cuando se habla de bulbillo, como una estructura de propagación que se utiliza, como le comentaba, originalmente surgió en las zonas de temporal, porque pues ahí no hay forma de controlar la humedad, y sembrar de manera directa, pues no tiene mucho sentido, porque la semilla va a tener problemas para pues, hacerse de humedad y germinar y después establecer el cultivo. Si ponemos plántulas, pues igual, las plántulas al momento de sacarlas del almácigo, ya sea de charola o de suelo, pierden un porcentaje importante de la raíz. Entonces, si esas plántulas las llevamos a un terreno donde no tenemos seguro la disponibilidad de agua, pues se van a morir. En cambio, un bulbito o un bulbillo, como le comentaba, tiene 1.5 centímetros, 2.2 centímetros, máximo una pulgada, ya es un poco grande. Es una estructura pues que tiene humedad, tiene reservas en las hojitas que ha engrosado en el pequeño bulbo y pues tiene suficientes reservas para empezarse a establecer en un ambiente donde la humedad o más bien la disponibilidad de humedad pues depende de las condiciones del temporal. Y de esa manera es como se establece el cultivo de cebolla en condiciones de temporal. No obstante, en la actualidad, en las unidades de producción de cebolla que utilizan riego, se ha establecido con mucho éxito esta técnica de manejo del cultivo, o sea, de establecer el cultivo en el campo a partir de bulbillo. Ajá. Porque tiene ventajas, en virtud de que establecemos ya una estructura con reservas, el ciclo es más precoz. El ciclo puede adelantarse hasta 30 días respecto de trasplante en plántula. Ajá. Ahí solamente hay que tener mucho cuidado con el manejo del agua, porque como quiera que sea, cuando las plantulitas de cebolla pasan de los 60 días en el almácigo, de los 45, 50 días después, pues ya implica una situación de estrés por la alta población de plantas que hay en un almácigo. Y eso ya significa una situación de estrés que nos puede ocasionar división del bulbo si en el establecimiento del cultivo tenemos problemas con el abasto de humedad. De hecho, en las horas de temporal, un porcentaje importante de las plantas forman bulbos divididos, mínimo con 2 bulbos, pero puede haber hasta 3 o hasta 4 bulbos en una planta. Eso lógicamente pues le quita tamaño y valor comercial. El pseudotallo de la planta pues es muy grueso porque por el mismo pseudotallo salen 2 o 3 o hasta 4 verticilos de hojas de los bulbos que se formaron ahí abajo. Ajá. Pero se ha observado que en condiciones de riego, sobre todo en riego por goteo, cuando se tiene un muy adecuado manejo de humedad, el porcentaje de división no es muy alto, baja demasiado. Entonces quiere decir que vamos a llamarle así, la fisiopatía de deformación o de división de bulbo es una manifestación que responde directamente al manejo del agua. Si nosotros aseguramos un buen abasto de agua en relación con volumen y frecuencia, podemos disminuir de manera importante el porcentaje de bulbos divididos, ajá, y lógicamente pues eso nos incrementa de manera muy importante el número de bulbos que pueden ser comerciales, o nos disminuye de manera muy importante el número de bulbos que pueden dejar de ser comerciales. Incluso también se ha observado que si llegan a dividirse los bulbos, los sistemas de goteo, a veces la división más ocurre con 2 bulbos, ajá, e incluso en etapas tempranas del establecimiento del cultivo, de tal forma que los 2 bulbos que llegan a formarse llegan a tener una forma muy aceptable para el mercado. Sí se observa un achatamiento en uno de los lados de los bulbos, pero reúnen características todavía muy favorables para comercializar, a diferencia de cuando se forman 2 o 3 o se forman ya en etapas más avanzadas del desarrollo, precisamente por problemas de mal manejo del agua. Ajá. Y a veces el mal manejo del agua no es que uno quiera manejarlo mal, sino que a veces la disponibilidad de agua no permite
aplicarlo con la frecuencia que uno quisiera para responder a la demanda del cultivo. Entonces, esas fluctuaciones en cuanto a la disponibilidad de humedad y que en algún momento pueden llegar a ser críticas por el efecto de estrés que puede ocasionar en la planta, y todos sabemos que una planta cuando se ve sometida a una situación de estrés por falta de agua, pues lo primero que va a hacer es pues tratar de inducir alguna actividad reproductiva o la alteración de su metabolismo para adaptarse a las nuevas condiciones. En el caso de ese problema de división de los bulbos. Si la división ya se da en una etapa avanzada, pues tenemos problemas de deformación, problemas de engrosamiento anormal de la región del pseudotallo, la región del cuello, que es lo que vemos sobre la superficie, queda muy grueso, eso le quita pues mucho valor a nuestras plantas de cebolla, ¿no? Lo ideal es que sea muy delgado para que rápido cierre y cicatrice a la hora de la cosecha, que nos permita hacer un manejo del cultivo post cosecha que no represente riesgos, sobre todo por la entrada en esas heridas grandes, ya sea de hongos o de bacterias, sobre todo en la parte de almacén. Ajá. Entonces, básicamente, eso es cuando hablamos de bulbillo, nos referimos a esa estructura que utilizamos en lugar de plántulas para establecer cultivos de cebolla en campo, ya sea en situaciones de temporal, que es donde les digo que generalmente fue donde surgió, pero que se ha adoptado muy bien ya en las zonas de riego. Si bien es cierto, implica tener 2, 3, hasta 4 semanas más la plántula en el almácigo, que es igual, prácticamente es el periodo que se ahorra uno en campo, pero sí tiene sus ventajas. O sea, no es lo mismo controlar un almácigo, ¿verdad?, que controlar el número de plantas para un hectárea en un almácigo que ya en la hectárea establecida. En la hectárea establecida, pues implica mucho manejo de agua, de fertilizantes, de pesticidas. Y con la ventaja de que en lugar de que dure, no sé, 120 días, podemos bajarlo a 100, 95 hasta 90 días ya en el campo. ¿Sí? La precocidad que se logra al establecer cultivos con bulbillos. ¿Sí? Entonces, básicamente a eso nos referimos técnicamente con los bulbillos. Ajá. Pero en sí, los cultivos de cebolla y ajo son hortalizas que se explotan por los bulbos. Sí, más o menos quedó. Sí, profe. Sí, gracias. Sí, no, y si hay dudas exactamente sobre la terminología, perfecto, está muy bien para que más o menos vayamos hablando, o estemos hablando de lo mismo, ¿no? Porque si no, luego nos confundimos. Bueno, entonces creo que estábamos comentando sobre algunas características físicas y químicas del suelo, ¿no? Entonces comentábamos sobre la importancia, pues, de poder describir lo mejor posible el suelo en el que vamos a establecer nuestro cultivo. Entonces es importante, pues, conocer algunos valores, por ejemplo, o parámetros, el valor de algunos parámetros, ¿no? Decíamos que la textura es un factor importante a partir bueno, a partir de ello podemos ir imaginándonos cuál puede ser el efecto bueno o malo que puede ejercer sobre el desarrollo de nuestros cultivos, y particularmente cobra importancia en los cultivos que explotamos por las partes subterráneas, ¿no? Que comentábamos los días pasados, que son raíces, son bulbos o son tubérculos, ¿no? Entonces, la densidad aparente es un elemento importante porque nos permite precisamente imaginarnos o tener idea más o menos de cuál va a ser el espacio poroso del que vamos a poder disponer, porque también en ese espacio poroso es importante que exista pues suficiente humedad disponible para mis cultivos. De la densidad aparente también podemos derivar números que nos permiten calcular, por ejemplo, el suministro de algunos nutrientes o el aporte de algunos nutrientes a nuestro sistema de producción. También podemos calcular a partir de la densidad aparente la cantidad de enmiendas, ya sea de materia orgánica, de algún material de encalado, qué sé yo, para aplicar a nuestro suelo para corregir algún problema potencial debido a que los valores, ya sea de pH o de contenido de sodio en el suelo, pues lleguen a representar un problema. Podemos nosotros, a partir de esos datos y de la densidad aparente, calcular la cantidad adecuada de enmienda para tratar de corregir esa situación y que no se convierta en un problema para nuestro cultivo. También de la densidad aparente podemos nosotros calcular
precisamente los volúmenes de riego. Entonces, en la siguiente lámina tenemos pues, lo que ustedes ya conocen, ¿no? El valor de las, o más bien el concepto de las constantes de humedad. Entonces, cuando uno manda a analizar una muestra de suelo a la y solicita la determinación de parámetros, entre ellos, pues ya mencionaban, está la parte de la estructura, ¿verdad? La textura, la estructura, la porosidad, pero también existen otros parámetros relacionados con la capacidad que tiene el suelo para retener humedad, y esos son las constantes de humedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si Ana Cristina se encuentra. Sí, profesor, aquí estoy. Perfecto. ¿Cuáles son las constantes de humedad del suelo? ¿Se acuerda? ¿Sí me escucha, Cristina? Sí, profe, sí lo escucho, pero no, Okay. no lo recuerdo. ¿No se acuerda? No. De hecho, aquí en la lámina aparecen dos. La que está a 0.3 atmósferas de tensión y la que se encuentra a 15 atmósferas de tensión. Del lado izquierdo, en la lámina del lado izquierdo. El agua disponible y el agua higroscópica. No más en el extremo izquierdo. Ahí Ah, hay un punto 3 y un 15. ujú, Ah, sí. ¿cómo se llaman esos valores que están ahí? Las siglas, ¿no? Ajá. Oh, CC, es colega. de marchites. El de abajo es punto de marchitez, exactamente. Está el punto de marchitez permanente ahí, e incluso del lado derecho hay un punto de marchitez temporal, es un intervalo de humedad que permite a las plantas recuperar su turgencia durante la noche. Ya cuando llegamos a 15 atmósferas de tensión, de retención de humedad del suelo, ya como dice ahí, la planta ya no se recupera y permanece marchita permanentemente. Tenemos arriba el CC, que es capacidad de campo, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, tenemos capacidad de campo y punto de marchitez o punto de marchitamiento permanente. Esas vienen siendo como que las dos constantes de humedad que comúnmente conocemos. No obstante, hay otros dos que se encuentran de manera más extrema. Ajá. ¿Se acuerda cuáles serán? Pues usted ya me contestó una. Muchas gracias, buen día. Vamos con Norberto. Sí, profe, buenos días. Pues Hola, colega, otros buenos dos, días. los otros Entonces, dos aparte de serían, estas dos constantes de humedad, ¿qué otras dos constantes conoce usted? sí, sería saturación e inundación. Exacto, sería suelo a saturación, que sería, como dice usted, todos los poros llenos con agua, todos los poros llenos con agua y cero aire. Y tendríamos el otro extremo, todos los poros sin agua y llenos de aire. ¿Cómo se llama eso? Inundación. No, al contrario, todos Ah, los sí, poros sí, llenos con aire. Sería lo opuesto, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, cuando uno lleva al laboratorio y requiere determinar el contenido de humedad, dice, pese la muestra cuando llega del campo y métala a la estufa hasta peso constante, que es igual a peso de suelo ¿Peso seco. seco? ¿Se ¿No? refiere al peso seco? Ajá, exactamente. Entonces, tenemos el peso de suelo seco, el punto de saturación, que es cuando, como hay aire en los espacios porosos, y ya hacia el centro nos vamos moviendo, como acá se ve, y vamos llegando a PMP, ¿verdad? Que viene siendo ya un punto de contenido de agua, pues en la planta ya no
con una tensión de 15 atmósferas. O sea, la planta tendría que ejercer mucha fuerza para poder tomarla de las partículas del suelo. Pero fíjense, aprovechando esto, se ha encontrado que algunas plantas, sobre todo algunas xerófitas, incluso ni siquiera xerófitas, algunas otras plantas sí tienen la capacidad de poder extraer humedad a esos niveles de tensión. Entonces, no duden, colegas, que en el futuro vamos a estar trabajando ya con unas variables de estas, de tipo físico en el suelo, pero combinadas con algunas propiedades de algunas plantas que tienen esa capacidad de poder extraer agua a esos niveles de tensión o de tensión. Ajá. Y fíjense, y seguramente, porque imaginémonos lo que ocurre a nivel microscópico, ¿no? Imagínense que podemos bajarnos allá, como veíamos en la figura de hace uno, sobre donde está la raíz, una fotografía de la raíz con el suelo ahí pegadito. Imagínense, seguramente habrá algunos microorganismos que asociados a la raíz sí puedan tomar moléculas de agua, ¿verdad? En condiciones en donde la planta no, o sea, el sistema de raíces de la planta, los pelos radicales, considerando que los pelos radicales pues son estructuras muy sensibles precisamente a los cambios bruscos de humedad. Los pelos absorbentes se pueden deshidratar y se pueden perder muy fácilmente, pero seguramente cuando las raíces de las plantas están asociadas a algunos microorganismos, pues sí tienen la posibilidad de moléculas de agua en general, extraer moléculas de agua en condiciones muy, muy extremas, ¿no? Pero seguramente tienen otros mecanismos que van a favorecer a la planta. Muy bien, colegas, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, acá en estos esquemitas que vemos aquí en la lámina, tiene que ver mucho con lo que estábamos comentando de la humedad para el caso de los bulbillos que me preguntaba su colega. Entonces, fíjense, generalmente nosotros, cuando hacemos riego rodado, y que el intervalo de humedad pues es amplio, mínimo de 5 o 7 días, a veces más días, ¿no? Y va a depender precisamente de qué, de la textura y lógicamente vemos que en función de la textura pues está asociada una cantidad de poros y dentro de los poros, de la porosidad total, pues incluso podemos nosotros ver diferente distribución de macro y microporos. Entonces, en un suelo arcilloso donde tenemos muchos micro, digamos que el movimiento del aire pues va a ser más lento que en un suelo arenoso y por tanto la humedad va a durar más tiempo en ese suelo, ¿no? Y las partículas pequeñas pues la pueden retener con mayor fuerza. Ajá. Entonces, el intervalo de riego en un suelo arcilloso puede prolongarse más días que en un suelo arenoso. Ahí sí, obligadamente tendríamos que buscar la manera de estar regando de manera más frecuente. Entonces, por ejemplo, en el esquema de la izquierda, en la figurita de la izquierda, pues vemos precisamente eso, ¿no? Lo que ocurre cuando nosotros, pues, regamos rodado, ¿no? En algún momento, durante unas horas al menos, el suelo, pues, queda totalmente saturado. De tal manera que incluso queda agua libre, de movimiento libre en los poros, empieza, ¿verdad?, llegando a capacidad de campo. Fíjense, ese lapso de tiempo en que el suelo queda totalmente inundado, que es común, sobre todo en las cabeceras de los surcos, porque constantemente están recibiendo la corriente de agua, pues la planta va a tener alguna sensación de incomodidad por falta de oxígeno, ¿sí? Entonces la planta sufre un poquito por la falta de oxígeno. Incluso, no sé si han notado o han tenido oportunidad de ver, pero en algunas regiones donde los suelos se llegan a compactar, que no se permite el flujo de aire hacia la parte subterránea, o bien por exceso de agua, las plantas manifiestan marchitamiento por deficiencia de oxígeno. Ajá. No es un marchitamiento por deficiencia de agua. Y lo más característico es que cuando nosotros observamos en las plantas marchitamiento por falta de oxígeno, ya sea porque hay una capa endurecida en la superficie que impide el movimiento del aire del suelo hacia la atmósfera y de la atmósfera hacia ese marchitamiento pues provoca un daño muy fuerte en las plantas, porque una planta de un marchitamiento por falta de oxígeno se muere, a diferencia de una planta que tiene marchitamiento por falta de agua. Uno consigue el agua, lo aplica, lo riega y la planta se recupera de ese marchitamiento por falta de agua, pero cuando sufren marchitamiento o manifiestan ese marchitamiento por falta de oxígeno,
casi siempre se mueren las plantas o pierden buena parte del follaje. Plantas que no evolucionan para crecer en ambientes saturados, pues tienden a formar algunos compuestos en la raíz que son tóxicos, básicamente de naturaleza. Entonces son tóxicos para la planta, por eso empiezan a manifestar esos síntomas anormales de marchitamiento y se mueren. La planta se muere por la falta de oxígeno. Pero bueno, en los sistemas de riego, pues bueno, esa condición de situación pues dura algunas horas. Afortunadamente, bueno, fuera permanente ya hay problemas, como está ocurriendo en algunos lugares ahorita de nuestro país. Pero pues hay plantas que han evolucionado ya para adaptarse a esas nuevas condiciones. De hecho, por ahí tengo un artículo, se los voy a compartir, sobre qué pasa en las plantas cuando están en situaciones de inundación. Está referido básicamente a frutales, por eso no se los compartí ahora con el conjunto de artículos, pero está referido a frutales particularmente de manera que explica todo lo que ocurre en una situación de inundación. Entonces, si gustan, se los puedo compartir, y es más o menos reciente también. Entonces, vemos acá, hacemos riegos de capacidad de campo y empezamos a dejar que, bueno, pasa el tiempo, va bajando el contenido de humedad a través del tiempo y llegamos a un punto de, pues ojalá pudiéramos llegar siempre al punto de marchitez temporal, ¿no? A veces los dejamos bajar un poquito más, entonces las pobres plantas ahora ya no sufren por falta de oxígeno, sino que tienen mucho oxígeno, pero tienen problemas de falta de agua fácilmente absorbible, que no implique un gasto excesivo de energía para poderse hacer de agua, o simplemente que le esté costando y que no pueda hacerse de ella y que no pueda responder a la demanda transpiratoria que le ejerce el clima, ¿verdad? Ya comentamos que es un aspecto de nuestro sistema que va a influir de manera muy importante sobre nuestra planta, ¿ah? Entonces, el aire de la atmósfera pues, siempre va a ser más seco respecto de la humedad que hay en el mesófilo. Entonces, siempre va a haber un gradiente de humedad hacia afuera. Entonces, la planta tiene que responder a esa demanda transpiratoria. Pero si ya la humedad bajó mucho acá, entonces la planta, pues por naturaleza, o en respuesta directa, tiende a cerrar sus estomas. Si cierra los estomas, ya no hay fijación de CO2, ¿verdad? Entonces, si ya no hay fijación de CO2, pues ya saben lo que ocurre, ¿no? Simplemente la planta deja de decir fotoasimilados que se van a convertir finalmente en biomasa. Entonces llega el momento en que volvemos a regar, ¡pum! Llega el riego rodado y en unas cuantas horas volvemos a inundar. Y otra vez, pasa el tiempo y eso ocurre en estos extremos de contenidos, los poros llenos, o con los poros casi vacíos, pues la velocidad de crecimiento de nuestros cultivos pues es baja esa velocidad. Entonces llega un momento en que la condición es favorable, ahí es donde el cultivo retoma su crecimiento, pero ya no a la misma, digamos, a la misma magnitud, porque querramos o no, es como nosotros. Por ejemplo, muchos de nosotros cuando en nuestras etapas de desarrollo, si no cubrimos ciertos requerimientos nutrimentales, por ejemplo, pues ya después, aunque nos den mucho de todo, ya no lo vamos a aprovechar de la misma manera, porque ya pasaron ciertas etapas críticas en las que se requiere. Lo mismo ocurre, así, por ejemplo, en la etapa vegetativa, hubo una situación de cambios bruscos de humedad en el suelo, pues para empezar, puede afectarse el número de hojas, después el tamaño de cada una de las hojas, que en sumatoria van a ser el área foliar, o el índice de área foliar, ya no va a ser el mismo que se esperaba, de acuerdo a las características del cultivo. Entonces, finalmente, eso se va a ver reflejado como una baja acumulación total de biomasa, ¿verdad? ¿Sí? Incluso los cultivos en ese estado de buscar nuevamente el equilibrio de funciones, les va a llevar más tiempo, incluso los cultivos pueden tardarse un poquito más en entrar a producción, precisamente porque van a requerir un poco más de tiempo en cada etapa de desarrollo para encontrar nuevamente su equilibrio de crecimiento y desarrollo, puedan completar su ciclo. Ajá. Entonces, por esa razón,
como les comentaba al inicio, ojalá hubiera la posibilidad, y yo creo que la tendencia es, no solo en México, sino en el mundo, es la implementación de sistemas de riego presurizado, para el caso de hortalizas, el de goteo, porque permite precisamente hacer lo que está del lado derecho. Por ejemplo, si nosotros la línea azul que está del lado derecho la colocamos como este valor, ¿sí? La que está del lado derecho, como este valor de acá arriba, ajá, y la que está aquí sobre punto de marchitez permanente la ponemos como la línea roja, y solamente manejamos un pequeño intervalo de humedad, ajá. Se llama humedad aprovechable. Sí. A ver, Sandra Elizabeth se encuentra. Sí, profe, aquí estoy. Lo escucho un poco cortado, no sé si sea mi internet. ¿Alguien podría Yo decirme? también. Puede ser, puede ser. ¿Cómo se determina la humedad aprovechable, colegas? Es la resta entre... Oye, espérenme, dice. Es la resta entre capacidad de campo. No, Ajá. la verdad no me acuerdo, profe. Sé que es Pues una resta, pero no recuerdo cuáles son los parámetros, profesor. ya Disculpe. casi lo tenía listo. En efecto, la humedad aprovechable en el suelo es la diferencia que existe en el contenido entre el contenido de humedad a capacidad de campo y el contenido de humedad MP. Esa es la humedad aprovechable. De hecho, aquí lo vemos. La humedad aprovechable sería el intervalo de humedad que hay entre capacidad de campo, que les comentaba, es esta línea azul que está aquí, y PMP, que es la línea que está aquí. Entonces, si nosotros manejamos no el gran intervalo de humedad aprovechable del suelo, sino solamente una fracción, como se observa en este dibujito con la línea punteada, y nuestro límite inferior de contenido de agua para nuestro cultivo lo establecemos en lugar de llegar a 18 que está aquí, lo dejamos en 25, ajá, incluso fíjense, ni siquiera se recomienda llegar a capacidad de campo, sino un poquito más abajo. Ajá. ¿Por qué un poquito más abajo de capacidad de campo? Porque capacidad de campo, sobre todo en los suelos arcillosos, muchos de los microporos van a estar llenos con agua. Son tan chiquitos los poros que las películas de agua que se posicionan sobre las partículas del suelo pueden pues llenar completamente los microporos. Ajá. Entonces, tenemos que dejar un poquito abajo respecto de la capacidad de campo, la humedad del suelo, para asegurar que en buena parte de los poros sigue habiendo aire. Entonces, fíjense, en el caso de las hortalizas, en promedio, estamos trabajando más o menos con intervalos entre el 60 y el 90% de la humedad aprovechable. Ajá. Entonces, no nos vamos al 100% de la humedad aprovechable, es decir, hasta capacidad de campo, para garantizar que ese 10% de espacio esté ocupado por quién. Y nos vamos hasta el 60% nada más, ¿sí? Para asegurar que ese intervalo de agua entre el 60% y el 90% sea agua fácilmente disponible para la planta. No tenemos que dejar, o bueno, debemos evitar o procurar evitar que nuestra humedad baje de ese 60%, ¿no? Por lo que comentábamos hace unos días. Si nosotros aseguramos este colchón de humedad antes de llegar a MP, aseguramos que existe agua suficiente para que, en principio, para responder a la demanda transpiratoria de la planta que ejerce, por la presión que ejerce el clima, ya sea la temperatura o la humedad relativa, ¿sí? Incluso la radiación. Pero además, tenemos que tener suficiente humedad para mantener en solución los nutrientes. De otra manera, no van a entrar al suelo. Al contrario, si nosotros dejamos que la humedad del suelo disminuya por abajo de este límite, lo más probable es que pues, las sales que hay en la solución del suelo pues, se van a concentrar, no porque le pusimos más, sino porque la cantidad de agua empieza a disminuir,
entonces relativamente se incrementa el contenido y en lugar de ser beneficioso, empiezan a ejercer un efecto osmótico adverso con la planta. Primero, por la alta concentración pueden llegar a ser tóxicos algunas sales. La alta concentración en poco volumen de agua, pues empieza a competir la planta por el agua con las sales, ¿verdad? Entonces se genera toda una serie de problemas que tenemos que... Entonces nuestros intervalos de riego, pues pueden convertirse en lugar de 5 a 7 días, pueden convertirse en intervalos de 1 o 2 días, es decir, solamente vamos a estar recuperando en cada riego una pequeña parte del volumen del total de la humedad aprovechable del suelo. Entonces, si revisan ustedes ahora las recomendaciones en los sistemas de riego por goteo, casi siempre se recomienda manejar, dicen ellos, en promedio 1 milímetro de lámina, ¿sí? Y 1 milímetro de lámina pues va a ser diferente en función del tipo de suelo. Hay que tener claro que los valores de las constantes de humedad son particulares para cada tipo de suelo. Ustedes saben, cada tipo de suelo es diferente, cada tipo de suelo tiene una textura diferente, cada tipo de suelo tiene una estructura diferente, textura diferente, porosidad diferente, y los valores de las constantes de humedad, por tanto, son diferentes. Por eso, los cálculos que uno hace para un sistema productivo, pues deben ser tomando en cuenta sus características para que la información que estemos generando y las recomendaciones que estén saliendo de ahí apliquen perfectamente para este suelo. Ajá. Eso sería lo ideal. Ya si no contamos con datos en ese momento, pues podríamos hacer algunas aproximaciones con información de regiones cercanas o con información que tiene por ahí el vecino, qué sé yo, pero lo ideal, los cálculos que nosotros hagamos, por ejemplo, para calcular los volúmenes de riego, pues sean a partir de la información propia del predio donde vamos a estar trabajando, porque entonces así sí podríamos calcular muy bien las cantidades de riego, ¿no? Ajá, entonces los riegos pues, se vuelven mucho más frecuentes, entonces evitamos esos extremos perjudiciales para la planta, es decir, llenar totalmente el espacio poroso con agua, con los problemas que implica, y evitar que el contenido de agua baje a niveles tales que la planta ahora esté sufriendo por falta de agua. Entonces nosotros al reducir al trabajar con un pequeño porcentaje de la humedad aprovechable, que vendría siendo el 30% de la humedad aprovechable, es decir, del 90 al 60, entonces la planta prácticamente va a estar creciendo en un ambiente libre de efectos de estrés por exceso y por falta de... Entonces, cuando los cultivos crecen en un ambiente con estas características, se ha observado que son más precoces. Y eso es así porque la planta, en lugar de estar trabajando y batallando para más o menos equilibrarse después del efecto estresante de esos cambios bruscos de humedad, pues esa energía la canaliza al crecimiento y desarrollo y prácticamente mantiene una tasa de crecimiento permanente, ¿sí? Si no constante, pero al menos permanente, que permite acortar los ciclos agrícolas. Ajá. Y también el rendimiento se incrementa de manera importante con la incorporación de este tipo de sistemas de riego. Y por ejemplo, en el caso de las hortalizas de fruta, pues ha cobrado también mucha importancia. Hacia eso le agregamos plásticos para acolchado. Entonces, una hortaliza de fruto como los jitomates, los pimientos, los pepinos, el tomate de cáscara, la calabacita, cuando se maneja por goteo, caramba, la precocidad se mejora bastante bien y la etapa de cosecha dura más días de lo que normalmente ocurre cuando se maneja en sistemas de riego rodado e incluso los de riego por goteo sin acolchado, ¿sí? Tiene muchas ventajas. Por eso, cuando existe la posibilidad, pues los productores empiezan a adoptar estas técnicas, que realmente son costosas, pero si valoramos la relación beneficio-costo o costo-beneficio, pues vamos a ver que sí vale la pena la incorporación de estas técnicas y pues poco a poco incorporar temas de manejo, este tipo de sistemas acolchados, y por otro lado el manejo del agua, que cobra una importancia primordial para el crecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos hortícolas.
Por lo que comentábamos, ¿no? Que son cultivos de ciclo corto, de tasas de crecimiento muy... Entonces, sí, si favorecemos las condiciones ambientales, pues la planta va a responder de manera pues, bastante espectacular. Ajá. Entonces, de ahí esa recomendación. Entonces, por ejemplo, otro, ya si tenemos más chancecito, cuando enviamos al laboratorio, aparte de las constantes de humedad, hay laboratorios que te ofrecen los valores de contenido de agua que responden a su capacidad de retención a través del tiempo, y eso se llama curva de retención de humedad. Entonces te van a dar valores sobre la tensión en el suelo en función de cierto contenido de agua. Entonces, eso es importante, ¿sí? Entonces, de acuerdo al contenido de agua que hay en el suelo, se das de cuenta lo saturan, ¿sí? Para sacar el valor del punto de saturación, y van trabajando pues con los diferentes valores de capacidad de campo, PMP, hasta llegar a suelo seco, y van determinando el valor de tensión asociado a ese contenido de agua. Ajá. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los instrumentos con los que nosotros medimos la humedad en el suelo viene expresado en centibar, aquí en los manómetros. Entonces nosotros con los valores de la curva de retención podemos de alguna manera calibrar nuestros tensiómetros, ¿sí? Para determinar el momento de riego. Es decir, yo determino mi límite superior de contenido de agua y mi límite inferior de contenido de agua en el suelo, precisamente para lograr esto, ¿verdad? Y entonces yo ya sé cuál es la lectura que deben marcar mis tensiómetros cuando está con agua, ajá, y cuando le falta agua. Acuérdense que el valor de las lecturas en los tensiómetros es inversamente proporcional al contenido de agua. Si hace falta agua, el valor de la lectura va a ser más alta que cuando tenemos humedad. Cuando tenemos humedad en el suelo, pues la tensión es más baja. Entonces, para eso es importante el valor de la tensión. Entonces, como se va secando el suelo, la tensión va incrementando. Por eso les comentaba, en la medida que falta agua en el suelo, el valor de la lectura pues va a ser más alto que cuando tenemos contenido de humedad más adecuado. Y entonces, con esa información, nosotros podemos calibrar, bueno, tener idea de cuál es la lectura que me va a estar indicando mi tensiómetro en el suelo, en el campo, que me va a determinar mi momento de riego. Ustedes en sus cursos han aprendido a calcular pues todo lo que son los programas de riego, pero en el caso de los cultivos hortícolas, lo que hacemos nosotros, aparte de calcular los volúmenes totales que requerimos de humedad, nosotros nos damos a la tarea de medirlo pues, prácticamente en tiempo real, porque los tensiómetros son estructuras que vamos a colocar ahí al lado de las plantas, sobre la línea de planta. Recomienda separar los 10 centímetros. Para el caso de hortalizas se recomienda colocar por lo menos uno de 8 pulgadas, que vienen siendo 20 centímetros, y uno de 10 pulgadas, que vienen siendo 25 centímetros. Ajá. Y si podemos colocar uno de 6 pulgadas, pues estaría excelente para tener monitoreado el contenido de humedad en esas 3 profundidades, 15, 20, 25 centímetros, que es en donde está creciendo la mayor cantidad del sistema de raíces de nuestros. Entonces, se colocan sobre la línea de plantación. Si estamos manejando el riego por goteo, se recomienda colocarlo más o menos a unos 10 centímetros respecto de la línea de riego, y ahí entonces ya tendríamos nosotros que estar observando nuestros tensiómetros todos los días para determinar si ya corresponde hacer el riego, ¿no? Entonces hagan de cuenta que inicio mi programa de riego con 6 centímetros, la planta empieza a consumir agua. Si no hay acolchado, pues el agua empieza a evaporarse, y va a llegar un momento en que baja la humedad y el tensiómetro me va a registrar 12 centibar, quiere decir que ya hay cierto nivel de resequedad o de pérdida de agua. Ajá. Entonces, simplemente yo ya sé a cuánto volumen equivale esa diferencia en mis lecturas, y pues yo simplemente procedo a aplicar ese volumen, que a su vez yo puedo saber cuánto tiempo es en función del gasto de mi sistema, ¿no?
en mi sistema de riego. Entonces, simplemente cuando llegue a 12, le das la instrucción a la gente, sabes que riega 1 hora, riega 1.5 horas. Por ejemplo, acá en la escuela, como les comentaba hace unos días, teníamos nuestros, y así ya la gente de campo, así ya todos los días salíamos ahí, y ya más o menos sabíamos que cuando estaba en cierta lectura, aquí en el caso de la escuela, teníamos entre 15 y 20 centibar. Cuando llegaba a 20 centibar, con 1 hora, bajaba a 15. A veces pasaban 2 días y no era necesario regar, sobre todo en las etapas iniciales. En las etapas iniciales, cuando tenemos acolchado, a veces se dejan hasta 2 días sin regar. La evaporación es mínima y el gasto de la planta es mínimo. Pero ya en etapas avanzadas sí hay que regar todos los días, y como les comentaba, a veces es necesario regar 2 veces por día, sobre todo cuando la naturaleza venosa, que en principio retiene menos agua y que la pueden perder más fácilmente. Ahora, ¿por qué es importante poner esas fundidas de tensiómetros para monitorear la humedad? Pues por varias razones, para asegurar que el nivel de humedad en la zona de raíces pues se encuentre en niveles adecuados. Pero, por ejemplo, el tensiómetro o de 12 pulgadas, pudiéramos poner uno de 12 pulgadas a 30 centímetros, tenemos que evitar que se nos esté mojando mucho allá de los 30 centímetros o más. Si eso ocurre, quiere decir que estamos aplicando agua de más, y eso aparte que nos va a dar del suelo y nos va a afectar la disponibilidad de humedad, un parámetro que es problemático para las plantas, pues quiere decir que esa agua de más se está saliendo de la zona de raíces, pero no solamente el agua, colegas. Recuerden que en esa agua van disueltos los nutrientes, y los nutrientes se van a estar yendo fuera del alcance de las raíces. Entonces, lo más probable es que al final el cultivo no exprese el rendimiento esperado para la fórmula o la dosis de fertilización que apliqué, porque una parte importante del fertilizante se fue, quedó fuera del alcance de la raíz. Entonces, por eso es importante poner esas 3 profundidades del tensiómetro para estar monitoreando el comportamiento de lo que conocemos en el campo como bulbo de hoja. Entonces, fíjense, sí, estamos desagregando todo lo que es nuestro sistema, ¿no? Por eso es importante que lo comentemos, porque ya cuando hablemos de sistemas de producción ya para cada cultivo, pues ya todo eso nos vamos a ir más rapidito, pero son consideraciones que hay que ir haciendo. Por ejemplo, otro aspecto importante del agua. Casi siempre nos detenemos a observar y a calcular el aporte del suelo, el aporte de nutrientes del suelo. Fósforo, potasio, calcio y magnesio. Pero a veces no nos detenemos a ver que dependiendo el pH del agua y su contenido de sales o de iones, también puede ser una fuente importante de aporte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vemos en los cuadritos, cuando el calcio en el agua se encuentra, por ejemplo, en 1 miliequivalente de calcio por litro, fíjense, si nosotros aplicamos, por ejemplo, un riego de 10 metros cúbicos, ¿cuánto llegamos a aportar, no? Por ejemplo, hay aguas que tienen 3, 6, hasta 9 miliequivalentes. Quiere decir que si yo aplico 10 metros cúbicos en un riego, que es poquito, estoy aplicando 10 metros cúbicos con una concentración de 9 miliequivalentes, estoy aplicando 1.8 kilogramos de cal en 10 metros cúbicos, 3.6 en 20 metros cúbicos, 5.4 en 30 metros cúbicos y 7.2 kilogramos en 40 metros cúbicos. Es más o menos un riego promedio por día, fíjense. Si tengo un ciclo de 100 días, y vamos a suponer que no riego todos los días, porque al principio a lo mejor riego cada 3 días. Vamos a suponer que en un ciclo de 100 días hago 75 riegos, ¿sí? 75 riegos. ¿De cuánto les gusta? 75 riegos. Vamos a poner de 20 metros. ¿Cuánto es eso? 75 por 20. Serían 1500 metros cúbicos, ¿no? Sí, profe. Sí. Estoy buscando mi calculadora. Entonces dijimos que eran 75 riegos por 20 metros cúbicos, serían 1500 metros cúbicos, fíjense. Pero en 1500 metros cúbicos estaría aplicando, ¿cuánto? 75 por 3.6, ¿no? 75 por 3.6
estaría aplicando 270 kilogramos de ¿qué? De calcio. Bastante. Entonces, a veces consideramos lo del suelo, lo del agua, a veces ni consideramos lo del agua, a veces consideramos lo del suelo, y resulta que estoy poniendo, por decir, un cultivo de chile, y la empresa que me ayudó con los análisis de eso me recomienda una dosis de fertilización NPK, calcio, magnesio, y ahora le puedo aplicar fertilizante, porque como es una hortaliza de fruto, tenemos que evitar el blossom end rot. Entonces estamos aplicando una cantidad de calcio al sistema que si no tenemos cuidado, y como ha ocurrido en muchas regiones del país y del mundo, a la vuelta de pocos años empieza a haber problemas de ¿qué? De salinidad, porque estamos aplicando calcio por todos lados. El suelo tiene, le aplicamos como fertilizante, aparte aplicamos en el agua. Entonces es importante tomar en consideración esos datos, porque de lo contrario, otra vez, si no lo tomamos en cuenta, las recomendaciones que vamos a hacer, aparte de que van a estar, no van a responder a la demanda de mi cultivo, potencialmente puedo convertir este manejo en un problema de contaminación y de pérdida de suelos. Y acuérdense que nosotros, de acuerdo a nuestra misión y visión de fitotecnia, tenemos que estar manejando sistemas de producción amigables con el ambiente, sostenibles en el tiempo y sustentables económicamente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos para que nuestras recomendaciones, en este caso de fertilización, pues respondan a todos estos datos, a la demanda del cultivo, a la oferta del suelo y a la oferta del agua. Hay aguas, por ejemplo, les platico mi experiencia ahí en la región de Tehuacán con los productores que visito frecuentemente. Bueno, ya en este año no he ido, prácticamente la situación de la pandemia. Ellos, cuando recién llegué, ellos trabajaban con hortalizas como tomate de cáscara, los chiles, el chile miahuateco, chile poblano, y ellos tenían esa situación de que pues tenían problemas de sus cultivos, de desarrollo de sus cultivos, estaban muy raquíticos y tenían fertirriego, fíjense. Pero ocurría eso, ellos allá los suelos son calcáreos, tienen mucho calcio, mucho magnesio, algo de potasio también. Y aparte aplicaban dosis de fertilizante muy elevadas. Entonces, pobres plantas estaban creciendo en un ambiente pues, casi salino, de alto potencial osmótico. Entonces, sus ciclos de cultivo del chile poblano eran muy cortitos. Su cultivo llegaba a duras penas a producción y daban 3, 4 cortes y ya se acababa el cultivo. Pero eran cultivos, se veían raquíticos, con poco follaje, los frutos pues, pocos, de buen tamaño, pero muy poquitos. Y ya empezamos a ver todo esto empezaron a mandar sus muestras de agua, de suelo. Y pues resulta que pues las dosis de fertilización bajaron muchísimo, porque en el suelo y en el agua hay mucho que aprovechar. Y ahora prácticamente manejan solamente fuentes de ácidos para aplicar nutrientes, precisamente para aprovechar todo ese calcio y magnesio. Entonces, fíjense, yo creo que sus costos de fertilización bajaron si acaso al 25% de lo que gastaban originalmente, ¿sí? Y resulta que en sus ciclos llegaron a dar 25 cortes en lugar de los 5 que daban en promedio. Pero la planta se veía mejor, ya en un ambiente menos salino, el rendimiento lógicamente se incrementó bastante, pero es básicamente por eso, porque si no tomas en cuenta todos los aspectos que están influyendo en tu proceso productivo y en sí en el sistema que vas a trabajar, pues entonces vas a estar haciendo cosas que en lugar de ayudarle a la planta, pues le van a afectar. Y lo mismo ocurre para el magnesio. El magnesio no se aporta igual que el calcio, es decir, las aguas siempre van a tener más magnesio que más calcio que otros elementos, pero en suelos, en lugares donde los pH son altos, como de 8, 8.2, 8.5, ahí sí hay mucha predominancia de calcio y magnesio. Incluso chequen los valores de agua y van a ver que también son altos los de magnesio. Siempre lo que menos hay es potasio. Pero el calcio y el magnesio son elementos que pueden aportarse en importantes cantidades de acuerdo con los volúmenes de riego, ¿verdad? Y eso fue un cálculo así ligero, 20 metros cúbicos por riego, pero hay situaciones, dependiendo de las características del suelo, si es un poco más arcilloso, hay que regar un poquito más porque el suelo puede retener un poquito
poquito más. Pueden ser 30 metros cúbicos, 35 metros cúbicos, hasta 40 metros cúbicos, ¿verdad? Dependiendo las características de textura y el volumen de suelo con el que estemos, ¿no? Entonces, es importante porque el agua aporta muchos nutrientes y si no los tomamos en cuenta, estos se van a estar acumulando, 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 y por eso en algunas regiones del país el fertirriego se ha convertido en un problema porque se están salinizando los suelos, porque el agua tiene nutrientes, o sea, sales, que son nutrientes, y aparte estamos aplicando dosis muy fuertes de fertilización. Y ustedes saben que las dosis de fertilización mal calculadas o mal consideradas también pueden representar la liberación de grandes cantidades de sales al medio ambiente. Hay que tomarlo también muy, muy en cuenta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio, colegas, tomando en consideración. Por ejemplo, tomemos como referencia estos datos. A ver, tomamos como referencia los datos de este análisis del suelo. Es un suelo franco, arenoso franco. Tiene más bien de hacer un suelo, una arena, por eso la densidad aparente está en 1.29, tiene un buen valor. Las constantes de humedad que vemos ahí, pues sí son bajitas, se dan cuenta, el punto de saturación está en 23.6%, la capacidad de campo está en 12.3% y el punto de marchitamiento permanente es 7.32%. Recuerden, las constantes de humedad siempre están expresadas en porcentaje con base en peso de suelo seco, para que no se confundan, porque luego hay problemas cuando hacemos cálculos. Bueno, a lo mejor ahorita no tienen sus calculadoras a la mano, pero les recuerdo que en adelante tengan sus calculadoras a la mano porque vamos a estar haciendo cálculos, muchos cálculos. Todo esto, colegas, toda esta información requiere hacer cálculos que tenemos que tener pues, más o menos al dedillo, porque pues, hay que manejar información para cuando queremos manejar un cultivo. Hay que estar haciendo cálculos, todo el tiempo hay que hacer cálculos. ¿Ah? Entonces, les recomiendo que si no lo tienen, pues ya en adelante, tengan por favor a la mano sus calculadoras y sobre todo cuando vayamos a hacer algunas pruebas y en el examen no se les vaya a pasar tener a la mano sus calculadoras. ¿Sí? Sí, vamos a estar haciendo cálculos constantemente. Entonces, vean ustedes, en la lámina tenemos el valor a capacidad de campo de 12.3%. Y tenemos el valor de punto de marchitamiento permanente de 7.32%. Como les digo, recuerden que las constantes siempre van a estar expresadas en porcentaje respecto de la masa o del suelo seco, más bien, o masa de suelo seco. ¿Sí? Entonces, si esos son nuestros valores de las dos constantes de humedad que comúnmente utilizamos para determinar humedad aprovechable, ¿cuál sería entonces el porcentaje de humedad aprovechable? ¿Quién dice yo? ¿Cuál sería nuestro intervalo de humedad aprovechable en este suelo, colegas? Ya por ahí una de nuestras compañeras nos dijo que la humedad aprovechable en el suelo es la diferencia que va, es la diferencia en el contenido de humedad entre capacidad de campo y PMP, ¿verdad? Entonces, humedad aprovechable en este suelo, ¿cuánto sería? 4.98, profe. 4.98%, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, ¿qué les parece? Fíjense, en este análisis, en estos datos, también viene el valor de densidad aparente. ¿Cuál es el valor de la densidad aparente, colegas? 1.29 gramos por centímetro cúbico.
Exactamente, 1.29 gramos por centímetro cúbico. Es bien importante siempre mencionar las unidades, porque igual en los resultados de los exámenes es importante establecer las unidades, porque luego nomás se pone 4.98. ¿Y qué es eso? ¿Qué son centavos, gramos, mililitros? Siempre es importante manejar las unidades, incluso durante el proceso de cálculo, nos ayuda a ir identificando a qué nivel de magnitud vamos a trabajar, ¿no? Entonces, perfecto. Si eso es así, colegas, imaginémonos que vamos a establecer es un cultivo del que ya manejaron ustedes. ¿Cuál les gusta? Tomate de cáscara, chiles, pepino, calabacita. Por ejemplo, en el caso de, pepino, ¿qué otro? ¿Qué otro? Uno sí sencillo. No, todos son sencillos realmente. Eh, Vamos a ver, tomate de cáscara. Vamos a poner que vamos a establecer un cultivo de tomate de cáscara. Ya ustedes comentaban por ahí que la profundidad es bastante parámetro físico va a determinar mucho el comportamiento de mi cultivo, sobre todo para que va a permitir o no el desarrollo tanto en sentido vertical como horizontal de raíz, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si para tomate de cáscara tomamos una profundidad de trabajo de 30 centímetros? ¿Ah? Eh, entonces, por favor, colegas, calculen el contenido de humedad a capacidad de campo para 1 hectárea a una profundidad de 30 centímetros. ¿Sí? Entonces la pregunta es, contenido de agua en el suelo, a capacidad de campo en 1 hectárea, tomando como profundidad 30 centímetros. Y con la densidad aparente que se menciona acá, que es 1.29. ¿Alguien tiene un dato?
Profe, yo tengo una duda, la verdad no le estoy entendiendo porque estábamos calculando la humedad aprovechable, ¿no? Y ahorita Ajá, nos dice que la capacidad de campo. sí, sí. Ya tenemos que la humedad aprovechable es 4.98%. Pero ahorita nomás para ir dando seguimiento al ejemplo, ¿cuál sería Ujú, entonces la cantidad de agua en una hectárea de suelo, ujú. capacidad de campo, a 30 centímetros de profundidad y tomando en consideración el valor de la densidad aparente? Acuérdense que para empezar necesitamos calcular primero la masa del suelo, ¿no? Con el que vamos a trabajar. Entonces, la masa del suelo, ¿cómo lo obtenemos? Multiplicando el área, que son la hectárea. ¿Cuánto es la hectárea? Entonces, la masa es igual a multiplicar los 10,000 metros cuadrados de la superficie por la profundidad. ¿Sí? Entonces serían 10,000 metros cuadrados. ¿Cuánto dijimos que es de profundidad? 30 centímetros. Ajá, eso en metros, ¿cuánto es? 0. Son 300,000. Ah, por punto. Sí, como les digo, siempre es importante manejar las unidades, porque si aquí le ponen 30 centímetros, es diferente centímetros que metros, Ujú, porque son aquí la 3,000. masa la queremos, entonces sería por punto 3 metros, ¿no? Sí. ¿Eso cuánto les da de volumen? 3,000. 3,000 metros cúbicos. Si esos 3,000 metros cúbicos los multiplicamos por la densidad aparente, pues Por vendría uno punto siendo, veintinueve. ¿qué unidades le van a Por poner ahí? gramos sobre centímetro cúbico. Pero Exacto, pero estamos trabajando con la magnitud de metros, Toneladas, profe. toneladas por metro cúbico. Entonces, ya eso les va a dar la masa de suelo. ¿Cuánto es la masa de suelo? $3,870 sobre metro cúbico. No, por hectárea, colega. Oh, perdón. Sí, entonces usted en esa hectárea a 30 centímetros, o sea, en esa gran rebanada de suelo, ¿verdad? Que es un pastelote cuadrado, ese pastel o esa rebanada de suelo le va a pesar 3,870 toneladas, ¿verdad? Y todo eso, acuérdense que las constantes de humedad, todo eso se calcula, todos los parámetros de densidad aparente, todo eso es con base en suelo seco. Ajá. Todo eso, ahí tendría 3,870 toneladas de suelo seco. Pero dice que capacidad de campo representa un 12.3% de esa masa. Entonces, la pregunta que yo les hacía, ¿cuál es el contenido de la capacidad de campo que dijimos que es 12.30? ¿Sí? De esa gran rebanada de suelo. Eso quiere decir que existe 12.3% de la masa o del peso seco de suelo, pero en agua, en ese suelo, para que esté a capacidad de campo. Entonces, si ustedes multiplican las 3,870 toneladas de suelo por el contenido de agua, que es 12.3%, pero si lo llevan a fracción, sería 0.23. Si multiplican el 3,870 por 0.123, van a tener el contenido de agua a capacidad de campo en ese suelo a 30 centímetros. ¿Cuánto les da? 476. Exacto. ¿Y qué unidades le va a poner ahí? Porque tenía 3,870 toneladas de suelo, ¿no?
capacidad de campo está expresado en porcentaje, pero ese porcentaje se lo quitamos al convertirlo en fracción, ¿verdad? Porque si divide 12.3 entre 100 para quitar la fracción, el porcentaje le queda 0.123. Entonces le va a salir que tiene 476, ¿qué? Toneladas por hectárea. ¿Toneladas de qué? De De agua. ok. Exactamente. Entonces, un suelo a capacidad de campo con estos valores de densidad aparente y capacidad de campo a 12.3% a 30 centímetros, tiene 476 toneladas de agua, que equivale al 12.3% del peso de suelo seco. ¿Ah? Y pueden hacer exactamente el mismo cálculo, pero para PMP. ¿Cuánta humedad o cuánta agua existe en ese suelo a PMP a 30 centímetros? Entonces ya tienen la masa del suelo, que son 3.000 metros cúbicos por la densidad aparente, les da 3.870 toneladas de suelo. Ustedes lo multiplican por la fracción que representa el contenido de agua PMP, que es 7.32 entre 100, para quitar el porcentaje, les va a dar 730, y eso les va a dar también un número en toneladas de agua. 1.800 toneladas de suelo por 0.0732. $283.284 toneladas por hectárea. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la resta entre capacidad de campo y PMP? $192.726 toneladas por hectárea. Exactamente, ese es su valor de humedad aprovechable en el suelo. Es decir, esa humedad corresponde, colegas, a la gráfica entre la línea azul y la línea roja. Ajá. Ese es su valor de humedad aprovechable en ese suelo. Ahora decíamos que no era conveniente llegar hasta capacidad de campo ni a PMP, sino que habría que trabajar con un punto intermedio entre 60 y 90% de la humedad aprovechable. La tarea, colegas, para mañana, para el miércoles, es qué cantidad de agua representa de esta humedad. Esta es la humedad aprovechable, este es su 100% de humedad aprovechable. Me interesa que calculen cuál es la cantidad de agua a 90% de humedad aprovechable, y la diferencia entre esos dos valores. La diferencia entre esos dos valores va a ser mi volumen de riego que voy a aplicar, que está representado con esta línea verde-azul, que tiene que ser pues, volúmenes muy pequeñitos en lugar de un volumen que implique el total de humedad aprovechable, solamente va a ser una parte, en este caso el 30% de la humedad aprovechable. ¿Sale? Profe, disculpe, no escuché el segundo porcentaje. Ah, hay que calcular, por favor, háganlo como ejercicio de casa, calculen la cantidad de agua para este mismo suelo con estas mismas características, la cantidad de agua al 90% de la humedad aprovechable y al 60% de la humedad aprovechable. Y la diferencia entre estos dos también. Esa diferencia representa el intervalo que yo debo, más bien el volumen de riego que debo aplicar cuando yo dejo bajar la humedad al 60% de la humedad aprovechable, aplico ese volumen de riego y llego al 90% de humedad aprovechable, es decir, evito llegar a capacidad de campo para no saturar sobre todo los micrófonos. El 60%
para evitar que la humedad baje a nivel ya sean problemáticos para la planta y que me estén afectando la solubilidad de mis nutrientes ahí en el suelo, ¿no? Entonces debo trabajar con 60% de humedad aprovechable y hasta el 90% de humedad aprovechable. En términos prácticos, eso quiere decir que acá en los tensiómetros, ¿verdad? Yo puedo decir, cuando tengo 6 centibar, equivale al 90% de humedad aprovechable. Entonces empieza a bajar, a bajar, a bajar, y mi límite inferior es 60% de humedad aprovechable. Y yo ya tengo una lectura asociada, de tal manera que cuando mi tensiómetro me marca el valor en centibares asociado al 60% de humedad aprovechable, yo simplemente aplico la cantidad de agua que ustedes van a calcular y eso en automático me lleva al 90% de humedad aprovechable y va a estar asociado a un valor en centibares en mi manómetro. Ajá. Y así es como más o menos controlamos la humedad en el suelo donde están creciendo nuestros cultivos. Y es la ventaja de los tensiómetros que en tiempo real te están dando el valor de contenido. Entonces nosotros, pues todos los días hay que estar revisando temprano y a mediodía el valor que tienen los manómetros para determinar si es necesario o no. Incluso la planta, por ejemplo, cuando nosotros colocamos los tensiómetros en el campo con base en la información de la curva teórica de retención que sale del laboratorio, en el campo tenemos que hacer ya unos ligeros ajustes, ¿no? Porque puede ser que la planta, yo esté confiado en que estoy en el 60%. Si la planta manifiesta ciertos síntomas de marchitamiento, sobre todo a mediodía, quiere decir que debo corregir mi límite inferior de contenido de agua, porque estoy dejando que la humedad baje un poquito más, entonces lo subo un poco mi valor y ya calibro mejor. Ya de acuerdo al comportamiento de mi planta, el valor de los tensiómetros. Entonces, son situaciones que hay que estar haciendo una vez que lo establece en el campo, ¿no? Y hay que estar viendo todos los días nuestro cultivo. Ya una vez, como les digo, aquí en la escuela ya sabíamos más o menos, como ya lo manejamos durante varios ciclos, ya más o menos conocíamos cuál era el valor para cada lote, el valor de los tensiómetros que nos indicaba que había que regar. Y eso cuando se establece con los productores, pues también se le hace así. Tienen los datos de curva, se hace el cálculo, más o menos para el valor en centibares que te indica el manómetro, y ya los pones en el campo y ya observas los siguientes. Y bueno, casi siempre coincide bien. A veces sí hay que hacer un ligero ajuste, pero en general los datos de la curva son bastante confiables, ¿sí? Porque se hacen con base en el contenido de humedad, les van obteniendo su valor de la tensión, ¿no? Entonces, son bastante prácticos estos instrumentos y, como les digo, no son tan costosos. Más o menos en promedio deben andar entre 1,500, 2,000 pesos, dependiendo. Pero la verdad es que te ayudan bastante, mucho, mucho. Yo creo que si tomamos en consideración las ventajas que tienen en cuanto a ahorro de agua y de nutrientes por la lixiviación, la verdad es que se pagan solos. Muy útiles, muy prácticos, muy valiosos, porque te dan chance de obtener información. Ahora, ya si queremos ser un poco más sofisticados, también hay tensiómetros, por ejemplo, tienen ya una antenita que cuando detecta que llegó al límite inferior de humedad, se envía una señal al cabezal de riego. Actualmente hay cabezales de riego ya en automático ya el sistema de riego, el tiempo de riego necesario para llevar a mi límite superior de contenido. O bien hay tensiómetros que te envían también una señal al celular. Sabes que ya está llegando o ya llegó al valor, tú determinaste como tu límite inferior de contenido de agua. Entonces simplemente en ese momento por teléfono a tu responsable de campo, ¿sabes qué? Hay que activar la bomba para regar el lote XY, porque ya marca que es necesario. Pero ya como sabes cuánto volumen vas a regar y sabes cuál es el gasto de tu sistema de riego, entonces ya puedes determinar perfectamente cuántos minutos vas a activar tu sistema de riego para recuperar el agua que se perdió del 90 al 60% de tu humedad aprovechable. Ajá. Entonces, sí, son bastante útiles. Hay que usarlos.
Muy bien, entonces les dejo ese ejercicio, colegas, y nos vemos el miércoles. Ya faltan 5 minutos. Faltan 5 minutos y ya para irle avanzando. Profe, disculpe. Profe, Chicos, ¿quién habló? soy yo, Domingo Pérez Mundo. Ok. Respecto a la asignación de los temas, tengo una Sí. duda. Profe. En su lista no aparece mi nombre. Restan 2 temas, pero no sé cuál me toque o... Bueno, es que lo que pasa es que, mire, para asignar los artículos, tomé como referencia una de las listas de la semana pasada. Y pues sí, efectivamente, a lo mejor en la lista que tomé como referencia no van a aparecer. Entonces, mire, ya me dio su nombre, ahorita yo lo localizo y ya le subo el artículo que le corresponde. Ya simplemente lo retoma, ¿no? Sí, muchas gracias, profe. Ándale con el Domingo Pérez Mundo. Perfecto, ahorita hago eso, para que no se quede sin su artículo. Profe, Alguien, había otra mano levantada de Andrea. sí, profe. En la clase pasada en internet me sacó como 3 minutos antes y no supe si descargó la lista cuando yo aparecía, profe. Yo creo que sí. Sí, Ok. porque ahí la lista me dice a qué horas entraron y a qué horas salen. Y cuántas veces salen. Hay quien sale varias veces, ¿eh? Ahí se ve. Ok. Entonces, sí, ahí aparece, por ejemplo, sí, porque me imagino que algunos el sistema los saca y luego entran otra vez y así. Y ahí aparece el número de veces que entraron y salieron. Sí, Ok, profe, gracias. sí, no, ahora sí que no se preocupen, ahí queda registrado todo. Profe, una pregunta. Sí. En esta clase vamos a aprender un poco acerca de calibrar tensiómetros o eso no corresponde al curso. No, sí. No, de hecho sí lo hacemos. O sea, cuando estamos aquí en el campo hacemos una práctica demostrativa con los tensiómetros. Pero pues vamos a ver cómo lo hacemos. Déjenme, por ahí tengo algunas presentaciones de cursos que he ido a eso. Se los comparto y aparte los podemos discutir en un rato. Si gustan, si no en la siguiente, voy a procurar que sea en la siguiente para que no pase mucho tiempo de lo que estamos platicando y quede un poco más claro. Ojalá déjenme ver si puedo conseguir por ahí un video al respecto. Pero sí lo hacíamos acá en el campo, pues al menos de manera demostrativa, porque ya no tenemos tanto. Quería conseguir varios, ¿no? Ojalá pudiéramos conseguir equipamiento ahí. Eh, ya el otro día rescaté mis sensores, tengo algunos sensores de los Cardi para ahora que tengamos chance. Si no nos vemos este semestre, porque así como pintan las cosas, no creo que podamos vernos en persona, pero para el siguiente semestre, para el otro curso, no sé si me toque con ustedes otra vez, y si no, no importa, podemos organizarnos, al menos para que conozcan los sensores de nitratos y de potasio y que los puedan al menos conocer y si los pueden manejar mejor, podemos organizar una visita al campo. De hecho, tenemos cultivos en el invernadero. Puse unos cultivos para las prácticas de plagas y enfermedades. Vienen bonitos, tenemos pepinos, varios. Y vamos a ir platicando algunas cosas aquí en el curso, vamos a tratar de reforzar lo más posible, pero si no tenemos chance en este curso de ir al campo, pero tenemos chance de vernos el próximo semestre, no se preocupen, nos organizamos y en un día podemos abarcar estas cosas que vamos a ir platicando, pues al menos para que los vean, los conozcan, los palpen, los puedan poner, los puedan usar así, al menos un ratito para que vean de qué se trata y que son instrumentos pues, muy prácticos, fáciles de usar y de mucho valor porque te dan datos. ¿Vale? Muy bien, colegas. Pues gracias por la clase, por participar.